20, 18 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Hoy he querido compartir con ustedes una suerte de reflexión y de paso poder debatir, poder dialogar no solamente con ustedes, sino también con la audiencia, porque me llegó una pregunta muy particular a Instagram. Me preguntaron algo simple, pero a su vez complejo. Elon Musk, quien ha sido justamente propietario y es de hecho de Tesla, de SpaceX, ¿es una persona de izquierda o de derecha? Esta es la gran incógnita. Claro, ahora se anuncia de que él ya está programando para el 2022 empezar a implementar los chips neuronales dentro de lo que es la mente del hombre, particularmente su cerebro en términos físicos, pero él aspira a esa interconectividad con la mente del hombre y lograr fusionar así lo que es la tecnología con el ser humano. Lo que en mi canal yo ya he explicitado en un video específico cuando marco la diferencia entre el bioconservadorismo y el transhumanismo. Ciertamente que vemos que en este sentido Elon Musk ya de entrada se posicionaría en una suerte de un liberalismo progresista, pero no como se dice actualmente en términos burdos el liberprogre de Twitter. Muy por el contrario, toma postulados filosóficos del siglo XVIII, donde ve cómo la técnica tiene que poder avanzar sin límite alguno, incluso llegando, ¿por qué no?, a reemplazar la esencia del hombre. Esto es lo que se define como transhumanista, mientras que el bioconservador sostiene que el cambio tecnológico es bueno, es útil, es evolutivo, en tanto y en cuanto sea gradual y siga respetando la sustancia de cada ente. Esto, a su vez, genera ciertas confusiones, porque uno diría, ¿sigue estando a la izquierda o sigue estando a la derecha? Y uno diría, podríamos decir más que izquierda, un pensamiento más jacobino, racionalista, abstracto. En ese sentido, habría que revisarlo. Ciertamente, no sería un bioconservador a grandes rasgos. Ahora, sí quiero destacar que a su vez esta incógnita es muy difícil de responder, porque también ha dado muestras públicas de un enfrentamiento directo hacia lo que es la izquierda, particularmente la izquierda política. En este sentido se pueden ver 4 grandes acciones que paso a enumerar. En primer orden, o en primer lugar, ¿por qué no?, definir lo que ha sido para él una rebeldía contra lo que se denominó los confinamientos fascistas. Y cito textualmente para no equivocarme. Dijo Elon Musk en su momento: yo lo llamaría encarcelar por la fuerza a la gente en su casa contra todos sus derechos constitucionales, algo que emitió en abril del 2020 en contra de los confinamientos masivos, llamándolo fascistas. En mi opinión, es violar las libertades de las personas de una manera horrible y equivocada, y no por lo que la gente vino a Estados Unidos o construyó este país. El fundador de Tesla en ese momento propuso que muchos conservadores defensores de la individualidad debían argumentar desde el inicio de la cuarentena que era una actitud que iba en desmedro justamente de la libertad empresarial, la libertad comercial e incluso la libertad de circulación. Él incluso llegó a sostener que lo mejor que podían hacer los conservadores, como los defensores de la libertad individual, era seguir trabajando, seguir comerciando con cuidado, con protección, algo que se dijo en este espacio, hecho sea de paso, en lugar de permitir que se imponga un arresto domiciliario de facto. Este argumento rápidamente a mí me hace pensar o me hace entender que es un argumento más, en términos latinos, liberal. Se entiende una suerte de un liberalismo conservador, pero tendiente a favorecer esa libertad individual. Como se observa, eso para que la gente pueda sacar sus conclusiones. En segundo orden, algo que también ha enfrentado a la izquierda es que se ha expedido en materia de eliminar el proyecto de la ley de gastos. ¿Por qué? Porque el plan que se impulsa actualmente incluye en Estados Unidos un crédito fiscal de hasta $12.500 para vehículos eléctricos y subsidios para estaciones de carga. Y él dijo, desecharía todo ese proyecto de ley, no lo aprobaría, y esa es mi recomendación. Y esto lo dijo recientemente en Wall Street Journal. Él considera que es innecesario, y lo dijo, marcó en forma tan expresa, e incluso llegó a asegurar
que no hay necesidad de apoyo por una ley de carga, por ende Biden debería deshacerse de dichos subsidios que solo empeorarían el déficit presupuestario de Estados Unidos. La recomendación de Musk se centra justamente en desechar de plano la idea de los subsidios, no solo para la red de vehículos eléctricos, sino también para el petróleo y la gasolina. ¿Qué es lo que nos está diciendo para que la gente lo pueda entender? Él está en contra de que la administración de Biden, con este New Green Deal, salga a subsidiar con dinero de los contribuyentes lo que son las energías verdes. Y él incluso dice, no solamente que no quiere que subsidien, y no es bueno que subsidien los autos eléctricos, sino que no subsidien nada, tampoco que subsidien lo que es la energía a base de petróleo o de carbón. Es decir, no toma posición tampoco por las formas tradicionales de energía en una nación. Él considera que semejante gasto va en desmedro del contribuyente, algo que es cierto. Semejante déficit fiscal está atravesando lo más delicado de la economía, que son justamente las familias medias, que son las que en gran medida sostienen una nación. Por eso es muy interesante, porque acá estamos viendo en este segundo orden que también tiene un argumento muy similar a lo que planteamos muchos conservadores, muchos liberales, muchos patriotas que han entendido que una cuestión es el Estado y otra cuestión es la nación. Entonces, como se está viendo, tiene un posicionamiento interesante en este sentido de reducir el gasto fiscal, para que la gente lo pueda tener limpio, reducir el gasto fiscal. Tercer orden, tenemos lo que es la disputa en contra de una senadora demócrata. Y esto fue una novela muy interesante que se vio en Twitter, porque en esa polémica surgió de todo, y esto fue en redes sociales incluso. Hubo acusaciones en contra de una senadora demócrata, donde apareció por medio incluso el juicio de una presentadora de un medio supuestamente independiente, que lo acusaban a Elon Musk de ser misógino. Típico ataque feminista apareció allí. Tras ser reconocido por la influencia que posee y alcanzar la cantidad de personas a las que alcanza, Elon Musk llegó incluso a tener voz en la revista Time. Allí fue donde justamente la senadora Elizabeth Warren escribió en Twitter que Elon Musk era indigno de aparecer en dicho espacio porque no había pagado los suficientes impuestos. El argumento para tratarlo de misógino era que no pagaba los suficientes impuestos, según Warren. Warren y Musk intercambiaron ataques justamente verbales en ese sentido a través de Twitter, y posteriormente la funcionaria en el programa Joe Reid en MSNBC continuó con las agresiones en contra de esta persona. Bueno, creo que es el principal millonario del mundo, si mal no me equivoco, y el empresario la apodó la senadora Karen, término conocido en Estados Unidos para definir a las mujeres blancas, racistas o ignorantes. De inmediato, la presentadora lo acusó de misógino y de apropiarse indebidamente de la lengua vernácula negra. Elon Musk es lo peor, llegó a decir. Esto fue muy divertido, lo que lo pudimos ver, fue demasiado divertido de hecho. Y como el empresario no se quedó callado, la señaló de cabildera, una firme declaración contra las ideas de los demócratas, sobre todo del bando más izquierdista que insiste con imponer mayores impuestos a los ricos. Recuerden que incluso yo he sabido exponer lo que sucedió con Ocasio-Cortez y su vestido de poner más impuestos a los ricos. Y en cuarto orden, es que también ha rechazado los altos impuestos en California. Cuando yo hablé de Elon Musk en mi video, hubo mucha gente diciendo, Horacio, Elon Musk nunca dijo esto o aquello otro, cuando yo lo cité textualmente. Yo nunca dije que se fue de California porque era un hombre de derecha. Yo cité expresamente que se había ido por dos motivos de California hacia Texas. Primero, por una cuestión de compatibilidad de la empresa en cuanto al territorio necesario para desplegar su empresa a gran escala, un espacio que no se encontraba justamente en donde él estaba primigeniamente, y en segundo lugar porque los impuestos de Texas eran mucho más bajos que lo que tenía en donde él se encontraba anteriormente, y esto le permitía continuar justamente con su producción. Y lo aclaré expresamente. Pero bueno, vieron cómo es YouTube, siempre hay gente opinando de más. Y en Texas hay menos restricciones comparadas, ya sabemos de qué. En varios órdenes hay menos restricciones, sí. De hecho. Entonces, en este cuarto orden lo que se ve es que justamente, esta noticia que fue muy difundida cuando deja California, es que Musk decidió mudar la sede de Tesla por fuera de California por los altos impuestos y las estrictas regulaciones que se encontraban ordenadas desde la gobernación de Newsom, Gavin Newsom, en California. Tesla no ha sido la única compañía que se trasladó, de hecho, de paso. Ya desde el 2018 al 2021,
el área de la bahía representó 5 de los 10 condados de California que vieron la mayor salida de empresas, según el estudio de Hoover Institution en la Universidad de Stanford. Estas son las 4 razones que a mí me han parecido que, digo, yo todavía no sé si podemos definirlo de derecha. Yo creo que Elon Musk, para que la gente me preguntó, y me quiero tomar la molestia de responderles, sería una suerte de liberal. Incluso podríamos decir una suerte de liberal... Libertario o transhumanista. Dirían liberal transhumanista. Sería el punto. Es decir, que la técnica del hombre, un postulado esencialmente modernista, esto es más filosofía que lo hemos sabido desarrollar con Miklos Lukács y Pablo Muñoz Iturrieta, dos grandes pensadores y filósofos que me saco el sombrero, entre ellos los grandes mentores que tenemos, han sabido exponer qué es el transhumanismo. Yo invito a que lo vean tanto en mi canal como en los canales de ellos para que puedan entenderlo. Es un liberal y en este sentido transhumanista. Es decir, no todo liberal es transhumanista, pero todo transhumanista necesariamente va a ser liberal porque no va a poner la lógica de sus postulados ni en la moral, ni en el Estado, ni en la comunidad, ni siquiera en la propia esencia humana como conjunto de experiencias vivas, sino solamente en la técnica. Y a medida que la técnica progresa, él encuentra allí una razón de progreso. Es muy interesante escucharlo en Musk. Cada uno, yo sé que es susceptible de un sinfín de críticas, más con lo que se está viendo con la implementación de estos chips neuronales, pero digo, no porque algo no nos agrade, uno tiene que dejar de estudiarlo. Muy por el contrario, mi biblioteca es esencialmente de izquierda y no por eso yo soy de izquierda. Es interesante escucharlo, es interesante leerlo, porque a veces se caen esas lógicas de es un progre más, o seguro que es un elitista de izquierda globalista. No se confundan que hay una serie de diferencias puntuales contra otros grandes metas capitales como Bill Gates. Y a su vez Bill Gates tiene grandes diferencias muy profundas con los postulados que puede sostener Greta Thunberg. Y a su vez Greta Thunberg tiene grandes diferencias con los postulados que puede llegar a sostener Xi Jinping. Ahora, ¿que todos pueden llegar a tener un determinado fin compartido? Quizás, posiblemente. Pero hay que ser muy preciso en los términos, porque en un debate público, si uno se equivoca en cuestiones esenciales, ya queda anulado para siempre. Así que bueno, me quise tomar unos minutos para responder una de las preguntas que me habían hecho a mi Instagram, y muchas gracias, caballeros. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de la...